¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza Yo soy Rodrigo Salmerón. y estás escuchando Cuando el río suena. Bienvenidos a un episodio con Christoph Scheuermann, Head of Technology de Finerio Connect, la startup de Open Banking líder en Latinoamérica. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Finerio Connect es lo siguiente. Número 1. Don't overdo it with AI. Christoph nos recalca que no porque la inteligencia artificial sea la nueva tecnología del momento, significa que siempre sea la mejor opción. Al contrario, puede ser difícil encontrar talento adecuado para implementarla en tu empresa. Número 2. No todos tus clientes van a la misma velocidad. En pleno 2023, Finerio implementa scrapping para leer la información que los bancos proporcionan a sus usuarios. Si tuvieran que esperar a que los bancos tuvieran una API calificada, no podrían ofrecer sus servicios. Número 3. Aunque te muevas rápido, nunca pierdas el enfoque en la calidad y en mantener a tus clientes satisfechos. Christoph nos comenta sobre la importancia de nunca perder la calidad, aunque una startup se esté moviendo a pasos agigantados, ya que si se pierde la confianza de sus usuarios, no hay vuelta atrás. Número 4. Aprende a defender tu roadmap. Aunque los primeros clientes grandes de una startup puedan pedir funcionalidades y cambios para adecuarse a sus necesidades, Christoph nos cuenta que es vital no dejar que estos muevan tu prioridad para servir a la mayoría de tus usuarios. Espero que disfruten mucho este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, un podcast que está hecho para todas las personas que están allá afuera construyendo algo donde antes no había nada y para todos aquellos líderes y operadores que se encuentran en una startup de tecnología. Al final del día lo que estamos haciendo aquí es tratar de juntar los mayores recursos posibles para construir un negocio saludable de Internet. Y estamos llegando ya casi a nuestro capítulo número 100. Si mal no estoy haciendo las cuentas, este ya es el número 97. Tenemos grandes sorpresas para el capítulo número 100, así que quédense por lo menos hasta el intermedio del programa para irles contando un poquito de qué tenemos preparados para toda la comunidad de Cuando el río suena. El día de hoy me acompaña mi socio, como ya es costumbre, esta vez de manera remota. Rodrigo, ¿cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Un gustazo, hermano. Y del otro lado de la pantalla, me estabas contando que estabas en Ecuador. ¿En qué ciudad estás? Está Christoph Scheuermann. Y también dime si dije bien tu apellido. Muy bien, de hecho. Sí, Scheuermann. Muy bien, porque generalmente no es una tarea tan fácil de pronunciar mi apellido. Así que sí, estoy en Ecuador, en Quito, cerca de Quito actualmente. Es donde resido, sí. Fantástico, Christoph. Pues bueno, para arrancarnos, lo que te trae el día de hoy a esta mesa de discusión es tu puesto como Head of Technology ahí en Finerio Connect. Entonces, para poner a todos en la misma página, quienes no conozcan de la compañía y de lo que están ustedes construyendo ahí a largo plazo, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador? Claro, mucho gusto. Bueno, Infinero Connect somos una empresa, plataforma, fintech, líder en México, en la Latinoamérica. Y nos especializamos en Open Banking, que es en la agregación de datos financieros, en análisis financiero, a través de una solución que creamos que a través de una API. Y la misión ahí es empoderar a otros fintechs, otras instituciones financieras y sus desarrolladores, obviamente, para que accedan de manera segura y eficiente a esta data de los usuarios, pero obviamente siempre con su autorización. Y al colaborar con los bancos, tarjetas de créditos, otras instituciones financieras, la plataforma unifica toda la información de múltiples cuentas en un solo lugar. Entonces, estamos dando ese servicio ya a varios países en Latinoamérica, obviamente incluyendo México, y estamos pues, por empezar una nueva época muy emocionante que la regularización del Open Banking está pasando en varios países de Latinoamérica. Nos ven en tiempos muy emocionados en eso. Buenísimo, Christoph. Y también te queríamos preguntar ya sobre tu posición como Head of Technology, ¿cómo luce un día a día en tu vida y en Finerio? Buena pregunta. Somos una empresa joven, somos una startup, entonces el día a día es de muchos retos y de mucho aprendizaje muy amplio, y de hecho es lo que a mí me encanta. Porque en el sector tech, obviamente uno lo que busca día a día es mucho aprendizaje. Entonces, para resumir un poco, lo que se lee mucho, y en mi caso es verdad, y es por mí es muy importante, es que el rol de un CTO cuando llega a cierto tamaño, cierta cantidad de personas, es un people's job, que es como un trabajo más
con la gente directamente. Entonces, la principal tarea para mí de día a día, que es lo más importante, Right. es asegurarme que el equipo está formado obviamente de una forma óptima, que cada uno es eficiente, motivado y tiene todo para ser exitoso dentro de la empresa, porque eso al final va a ser exitoso la empresa. Entonces, eso es para mí muy importante tener los one-on-ones directamente con mis reportes directos, los checking con todos en el equipo, asegurarme que Ajá. hasta el desarrollador tiene todo claro las prioridades, sabe en qué está la empresa, cuáles son es nuestra visión y obviamente manteniendo los tech skills también de ellos, darle todo lo que necesitan para mantener esos skills al tanto. Obviamente hay muchas reuniones y mucho intercambio de información con otros líderes de otras áreas. Cuando estamos, especialmente en esta época, estamos creando nuevas oportunidades, entonces se trata mucho de ir con los fundadores, con los general directors o el general director ir al whiteboard y traducir un poco la visión de un nuevo producto hacia algo más tecnológico. Eso es obviamente una gran parte de lo Eh, que estamos haciendo ahora. Por eso que mencioné muy rápido antes que estoy viajando mucho a la Ciudad de México para tener esas reuniones presenciales y ver con el equipo directamente. Em, ya que estamos en el sector financiero, los clientes también, no hacen falta también las reuniones con clientes directos, como explicando el producto a las áreas tecnológicas de los clientes mismos, cómo funciona, eh, cuáles son las implicaciones de seguridad. Lo mismo con los partners tecnológicos que tenemos, que obviamente tenemos partnerships con varios otros players en la industria de tech, entonces con ellos me intercambio mucha información y, y en mi caso, porque tengo mucho background de eso, estoy bastante involucrado en la infraestructura, también cómo está desplegado nuestra producto en la nube, en AWS en este caso, cómo eh, está la arquitectura, manejándole, teniéndole seguro, teniéndole escalable, eficiente. Y, sí, eso es el día a día. Y la verdad, muy emocionante porque hay siempre muchas cosas en que tenemos que pensar. Sí. 100%. Mencionas varias cosas que me llaman la atención, Christoph. Una de ellas es lo que pareciera el camino natural de quien sea que termina trabajando más en la parte de management de una compañía, ¿no? Pareciera que en un inicio estás como obsesionado por aprender de tu craft lo más que puedas y volverte el mejor en él. Después te concentras muchísimo en poder ser lo más productivo que puedas, ¿no? Y en aprovechar tu tiempo. Y después sucede un cambio de paradigma bien interesante, que ya no se trata de ti, se trata de maximizar la productividad de tu equipo y como mencionas, el estar atendiéndolos, manteniéndolos motivados, alineados con la visión del negocio. Y ese es un trabajo que no solo es completamente distinto al que llevas haciendo en tu carrera profesional, tal vez desde que empiezas, sino que te agarra en curva, ¿no? Tú lo que crees que parece ser como un camino muy lineal de manera profesional, termina siendo una cosa Sí. completamente distinta y justo hasta me remonta mucho a una frase que nos dejaron también en este espacio que nos decía otro Chief Technology Officer. Él decía, los retos no están realmente en la tecnología, sino en la gente que está conectando los cables que hacen todo esto posible. Eh, y bueno, Christoph, también nos mencionabas un poco de cómo estás involucrado incluso en la arquitectura y en el armado de la API y de los servicios que tienen. Aquí nosotros nos surgió la duda, ¿cuáles son los problemas más comunes que suelen surgir al tener una API que es pública? ¿Y cómo los atacan ahí en Finerio Connect? Sí, de hecho es una muy buena pregunta porque lleva varios retos. Estás prácticamente exponiendo tu producto tecnológico directamente al público de esta forma, sin tener una aplicación web en diario directamente al API. Entonces, no sé si el problema o más el reto más grande es obviamente la parte de seguridad, que es estamos operando, como dije antes, en el sector de datos financieros y el punto más tratado de tener un nuevo cliente es la parte de due diligence, de seguridad, el tech assessment,
porque nos preguntan, ¿no? ¿Y qué estándares tienen? ¿Cómo está asegurado? Entonces, lo atacamos solucionándole con, obviamente, tenemos que cumplir todos los estándares de seguridad y, de hecho, lo comprobamos muchas veces directamente con los clientes que a través de sus propios departamentos nos hacen esas respectivas pruebas o los assessments de seguridad antes de contratar el servicio. Pero si yo veo que resalta un tema, es obviamente la seguridad y lo que Claro. conlleva un poco eso también es el control de acceso. Eso tenemos que obviamente 100% hacer en nuestra aplicación, que el cliente que contrata el servicio solo tiene acceso a la data que corresponde a su suscripción. Suena sencillo, pero hay muchos controles en esto porque obviamente a nivel de datos financieros no podemos tener ese problema que de pronto se ven datos que no debería haber. Entonces, eso es un reto que constantemente estamos viendo de manera muy detalle. Em, la parte tal vez lo veía es la parte de la latencia. Hay tal vez un poco de contexto. La mayoría de los bancos, de las instituciones financieras hoy en día no tienen APIs que publican o dan acceso a la data financiera. Em, Porque ya más tarde voy a hablar un poco sobre las regularizaciones, pero entonces, Infinero desarrollamos un sistema que a través de web scraping saca esa data y lo disponibiliza en una API propio por nosotros. Pero obviamente dependemos de la respuesta del banco y del sistema del banco que expone el front. Entonces, esa latencia es muy grande. Nos tuvimos que desarrollar un sistema asíncrono que prácticamente en el background lleva la data y la entrega al cliente de una forma síncrona. No voy a demasiado al detalle técnico ahora, pero es obviamente las aplicaciones que construyen encima de este API tienen que ser minimizando la latencia y tienen muy claro cómo usarla. Em, Tal vez para resaltar un poco el versionamiento, em, si nosotros sacamos nuevas versiones del API, o cualquier cambio, tiene que ser compatible con las versiones que el cliente está usando actualmente. O tenemos que establecer Alright. ciertas comunicaciones de updates, porque no podemos cambiar el payload o el acceso de un endpoint, porque sabemos que nuestros clientes están usando este API. Entonces, el versionamiento es un tema más en un API público que cuando se usa un API interno, porque se puede adaptar más fácil. Y un último diría tal vez el monitoreo y billing, porque obviamente tenemos que cobrar a través de API calls y monitorear que todo acorde lo que esperan los clientes. Y creo que esos puntos lo resume bastante bien sobre lo que son los retos de un API público. Oye, Christoph, pues nos acabas de dar una buena vista de águila de todos los problemas que hay alrededor de tener una API de este tipo, pero me voy a detener en un punto que me pareció una locura. Hay bancos que no tienen expuestos los endpoints y entonces tomas las credenciales del usuario, ingresas y haces un scraping de la data visual del UI del banco. O sea, así es como se resuelve cuando un banco no tiene expuestos su Es data. correcto, sí. Sí, es correcto. Y conlleve un problema, un Wow. reto más grande porque es poco como te explico, la carrera o no, la carrera como el gato y el ratón, porque obviamente al banco le interesa de tener seguro su home banking, pero al mismo tiempo quieren compartir sus datos, no tienen APIs, obviamente quieren estar en la parte de open banking. Entonces nosotros tenemos un equipo bastante senior a hacer esas conexiones, obviamente, porque si son por la parte de seguridad y parte de... O sea, eso todo, como mencioné antes, pasa con la autorización del usuario para la aplicación que construye un tercero. Una muy Claro, común claro. es el PFM, es un Personal Finance Manager, en donde tú tienes varias cuentas y quieres saber los insights, en qué categorías gastas tu dinero, cómo tienes ciertas partes para ahorrar. Entonces, para eso necesitas las transacciones bancarias. Es un buen ejemplo para esto. Pero sí, para responder a tu pregunta es, a los que no exponen APIs, el web scraping es el estándar, sí. Wow, qué interesante, Wow. porque habría yo pensado que se conectaban como a las tripas del banco, digamos, ¿no?
para extraer de ahí la información, pero es verdad que pues sí, hay temas de seguridad que, pues, hacer web scraping, Claro. vamos, es solamente la información que el banco ya está compartiéndole a los usuarios, ¿no? Em, pero sí Interesante. suena una gran solución para un problema medio de Sí, la era de las cavernas, ¿no? Que es que no tengan, expuesta la data los bancos, pero, pues, claro, ahora me hace mucho sentido, ¿no? Cómo es que están construidas. sí, Em, o sea, cómo ayudan a avanzar a los bancos a poder integrarse con tecnologías para los que no están listos todavía, ¿no? es correcto, sí, es correcto. Pequeño story time. Me sonó mucho el que dijeras que es muy importante que a un usuario no le aparezca información, tal vez de otro usuario o de otro set, incluso como de otro servicio, ¿no? Y esto me recuerda un chorro a cuando Rappi apenas estaba entrando en Ciudad de México, hace, ¿qué? Unos 7 años, 8 años ya de esta historia. Digo, y esto no tiene nada que ver con una API de su tipo, o tal vez sí, no sé, pero ellos apenas estaban entrando al mercado en México, tenían un montón de promociones, entonces con los amigos decidimos aprovecharlas y pedimos eh, como 2,000 pesos de Rappi, de papas, cervezas, cosas para una noche con 15 personas, ¿no? Y al momento de darle pagar, yo iba a meter un código de primera vez que usaba Rappi y al momento de poner los datos del banco, ya estaba prellenado con otros datos de otra persona. Sí, 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 lo quiso. Se les cruzaron los cables. Me imagino que tal cual, como un ejemplo de los que tú mencionas, Christoph. Y lo peor es que pues no podía yo darle otra opción que no fuera aceptar. Y al darle a aceptar, se hizo el cobro y bueno, la verdad es que nosotros fuimos muy honestos y escribimos a soporte, mandamos el pantallazo como de, oye, tata, está pasando esto, trucha, cuidado. Nos lo agradecieron mucho. Em, pero bueno, la verdad es que después, con la agilidad que tienen las startups, con luego incluso estas filosofías que pueden ser muy de Facebook, de move fast, aunque rompas un par de cosas, ¿no? Pues este tipo de cosas pueden suceder. Y es muy importante que una fintech que está regulada por la ley, que todavía tienen como esta capa regulatoria todavía sobre ustedes, pues es fundamental que este tipo de accidentes no sucedan, ¿no? Y que realmente no haya espacio para estos errores. Sí, por eso al inicio Bueno, les sí. dije, suena sencillo, pero son justo los ejemplos que mencionas, que pueden ser los más grandes y siguen pasando esas cosas, porque una startup se mueve rápido. Em, y creo que en la parte de los responsables de tecnología son los que tienen que ver que se mantiene la calidad, las pruebas para que no pasen esas cosas, porque una compañía joven eso puede significar algo drástico. Entonces, Claro, claro, sin duda. Y, Christoph, también sobre, digamos, para entender un poco más a fondo, cómo funciona, Finerio, porque ya hicimos nosotros una buena investigación, entendemos más o menos cuáles son los componentes, pero, ¿qué capacidad de análisis tiene, su plataforma? Pero sobre todo, ¿cómo la pueden Ujú. explotar las empresas que se conectan a Finerio, no? Entendemos cómo funcionan, los finance managers, ¿no? Que conectan varias cuentas ahora como mencionabas, y también tienen análisis de riesgo, como, que lo entiendo como análisis actuarial de riesgo, que también, agrega la data de las cuentas de las personas para saber si son candidatos o no para préstamos. Pero fuera de estas 2 categorías, ¿cómo más pueden explotar las empresas, Finerio? perfecto, sí. Sí, eso es buena pregunta y voy a pasar un poco sobre productos principales y un poco más hacia el análisis de datos. Obviamente, por la agregación bancaria de las cuentas, permitimos primero la consolidación de toda la información, de múltiples cuentas. Bueno, creo que cada uno, especialmente las personas más jóvenes, tienen cuentas en múltiples bancos, entonces muchas veces les falta el overview de su estado financiero. Entonces, esa data, digamos, cruda, sirve a otros fintechs o las instituciones a trabajar con esto. Entonces, muchas veces entregamos, y son algunos que tienen, por ejemplo, su propia aplicación de PFM, están interesados, ok, yo necesito las transacciones bancarias de mis usuarios porque ahí va a ser mi propio análisis. Es la data cruda que muchas veces entregamos.
Ahora tenemos otro servicios y podemos entregar esa data con lo que llamamos la categorización. Entonces tenemos un producto adicional que permite la limpieza de la data, el texto de la transacción. Por ejemplo, si ustedes toman un Uber, ¿sabe cómo aparece en su estado bancario? Es Uber PB y puede ser un número. Entonces no es, obviamente, leyendo como ser humano se sabe qué es, pero para poner la categoría limpiamos esa parte y lo categorizamos en categorías y subcategorías. En este caso, bueno, hay alimentos, transportes, entretenimiento, todo esto. En este caso, obviamente, sería transporte, pero es esa doble parte que usamos un modelo de AI para la limpieza y para la categorización. Y eso permite a las empresas analizar un poco los patrones de gasto. Si nosotros vemos, ok, entregamos las transacciones directamente con estas categorías, ven en qué rubro me está gastando más esa persona, por ejemplo. O para lo mismo para el PFM, por ejemplo, también si la empresa no tiene su propia categorización. Tenemos otro análisis que es, bueno, asumiendo un poco gastos e ingresos. Proponemos la información detallada sobre los patrones de gastos y los ingresos a lo largo del tiempo, usando también análisis de data. Cómo las empresas pueden utilizar esa información para recomendaciones personalizadas, ayudar a los usuarios a administrar mejor sus finanzas. Em, Tenemos también un predictor de ingreso que a través del forma de gasto de una persona predecir el ingreso. Eso puede servir, por ejemplo, para Oh, ciertas scores crediticios. Si una persona puede tomar un crédito, calcular, adicionar un score crediticio para esto. Y como último, que se pueda poner un poco de análisis de data, en nuestro propio PFM pedimos crear presupuestos que la plataforma permite a las empresas ayudar a sus usuarios establecer y monitorear presupuestos basados en sus gastos e ingresos. Entonces, esto puede mejorar la satisfacción del cliente en general y como fomentar un poco la lealtad a largo plazo. Entonces, hay muchas posibilidades que se pueden hacer con datos simples de transacciones bancarias, por ejemplo, porque hay muchos patrones que hoy en día con todo lo que está haciendo con Machine Learning y AI para saber más de la vida financiera de una persona, con sus propios beneficios. O sea, pues, la verdad es que nos interesa también beneficiar la vida financiera de nuestros clientes. Oye, Christoph, y vemos también que tienen soluciones no code y low code para las empresas con las que trabajan. Es correcto. Eh, ¿Podrías contarnos cómo funcionan y por qué cubren estos frentes? Porque casi siempre nos topamos con plataformas de Open Banking que son la API abierta, pero es eso nada más, ¿no? No le están tirando como este segmento, tal vez un poco más conformado por solopreneurs o como gente que es como más indie hacker, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, ahí mencionaste, de hecho mencionaste algunos que podrían usar esa solución. Em, la de no code que ofrecemos es para la parte de agregación bancaria, a través de un portal que Ok, tiene un front que le llamamos Magic Link. Es poco ¿por qué hacemos eso? Es para empresas, instituciones, empresas más pequeños que quieran hacer un poco un kickstart en Open Banking, que quieren meterse en esta, analizar la data, por ejemplo, pero no tienen un equipo ahí atrás que pueden hacer toda esa integración técnica. La verdad, vengo del ámbito de tech y es sencillo integrar con nuestra API, pero digamos, empresas mucho más pequeñas que no tienen nada de parte tecnológica. Entonces, para ellos es muy fácil de hacer una primera análisis o un primer ya. análisis de sus clientes. Por ejemplo, empresas de análisis de datos. Existen todavía que no tienen una parte tecnológica o súper pequeños. Entonces, ellos lo usan y bueno, Magic Link en breve es, la empresa se registra con sus datos. Registra los usuarios finales de los que se van a agregar su cuenta o sus cuentas bancarias. Es visual o pueden subir un Ok. CSV para subir varios usuarios. Y a esos usuarios se le va a enviar ese Magic Link que mencioné antes. Es como un wizard modificable
como que puede adaptar, customizar tal como quiere la empresa, y se envía prácticamente la invitación al usuario para ir por el proceso de la agregación bancaria. Llega ese wizard, pasa el usuario por la agregación bancaria y después la empresa tiene un dashboard con toda la información de las cuentas, transacciones, algunos insights, y puede también bajarse, hacer un download de un CSV o un JSON para después trabajar con esa data. Pero es un portal completamente guiado, que ayude justo a ese tipo de empresas o a alguna persona en sí, si quiere, pero como tú mencionaste antes, de ver un poco esa parte de Open Banking. Pero generalmente son más empresas pequeñas. Em, Esa es la solución no code. De low code permitimos lo mismo, pero son más widgets de web o de iOS y Android para tener un módulo de agregación bancaria rápido en tu aplicación móvil, por ejemplo, o en tu aplicación web. Eso ya es cuando una empresa está desarrollando un producto y quiere como desplegarlo rápido, es tipo JavaScript snippet que se pone ahí para tener esa funcionalidad de agregación. Ok, fenomenal. Vale, pues estamos justo llegando al intermedio de este programa. Ro, no sé si quieres agregar algo o si nos vamos No, vámonos. directito. Vámonos directito. Bueno, para toda la gente que está escuchando, les recuerdo que cuando elriosuena.com, ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa. Nosotros prometemos cada lunes de manera religiosa entregarles un capítulo y no molestarlos a menos que sea algo que verdaderamente valga la pena. De igual forma, vale la pena que se vayan suscribiendo a esta newsletter por dos cosas particularmente. La primera es porque nuestra conferencia anual LATAM Startup cada vez se acerca más, y tenemos ahí muchísimas cosas que compartirles, el line-up de este año, las fechas, todo lo que se viene mejorando la experiencia que tuvimos el año pasado. Entonces, ese es uno de los motivos. Y la segunda son todas las sorpresas y todas las cosas que se vienen a partir de la celebración del capítulo número 100 de este programa. Así que vayan a suscribirse a esa newsletter y regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos de vuelta en Cuando el río suena con nuestro invitado de este episodio, Christoph Schauerman, Head of Technology de Finerio Connect. Y retomando un poco la conversación que estábamos teniendo, Christoph, ustedes hacen análisis de data. Ya nos comentaste que utilizan inteligencia artificial y machine learning para esto. Digamos, la categorizan, la limpian, la ordenan. em, y bueno, dada la experiencia que tienes ya haciendo esta manipulación de data, ¿nos podrías compartir 3 mejores prácticas para procesar, limpiar y analizar data? Perfecto, sí. Bueno, me gusta la pregunta y pensando bien, hay muchos buenas prácticas, pero el primer paso que creo que ante todo es entender a profundidad la data. Quiere decir, antes de cualquier proceso en limpiar o analizar, es entender con qué estoy trabajando, y un poco de dónde viene la data, puede ser importante. En este caso es el sector financiero, que es más importante, cómo se puede recopilar, cómo se relaciona la data entre las datas entre ellos, viene duplicado, tiene redundancia, qué calidad tiene, hay muchas fallas. Entonces, eso hay que hacer un análisis muy, muy detallado para primero saber lo que se trata. El segundo es un poco el primer paso, por ejemplo, sacar los duplicados, que hasta en data financiera pasa mucho que llegan duplicados, porque los bancos a veces pasa que nos tenemos que lidiar con esto, hay inconsistencias, y hay mucho que podemos ver antes de pasarlo por cualquier modelo. Y hay un punto importante que
yo suelo decir es que en inglés sería don't overdo with AI. O sea, no. Ahora el tema de inteligencia artificial hay un boom nuevo, pero hay muchísimos temas de la data que se puede corregir en una manera mucho más simple, porque AI pone una capa mucho más compleja sí, de esto. Entonces, hay partes que las inconsistencias, los errores se puede mucho más fácil, a veces, no siempre, pero a veces corregir con algoritmos que nosotros mismos lo escribimos o simplemente limpieza de data que no se necesita AI. Entonces, si lo puedo hacer más sencillo y con menos costo, yo sugiero hacer esto. No hay una fórmula que sea esas con AI o sin AI, pero muchas veces es como queremos usar AI porque es el boom ahora y no siempre es necesario en ese caso. Y como tercero, hay varias cosas. ¿Cómo puedo visualizar la data que me sirve para tener más insights? ¿Cómo podemos detectar luego las relaciones entre las variables y detectar patrones? Pero creo que quisiera resaltar que la automatización. Si yo puedo automatizar el procesamiento, limpieza y análisis, tengo una mayor eficiencia y puedo hacer iteraciones mucho más rápido y mucho más eficiente. Hay una automatización eh, viene de la parte de buenas metodologías, de buenas prácticas de desarrollo de software, pero también aplica 100% para AI, como lo que puedo automatizar y me ayuda a ser más eficiente, menos con errores humanos, automatízalo. Entonces, esos tres veo los más importantes y que nos ha ayudado bastante a nosotros y nos sigue ayudando también. Yo creo que esto que dices, Christoph, de don't overdo it with AI es algo muy importante ahorita, justo por el boom que estamos teniendo en todos lados. Todo el mundo lo quiere meter a lo que sea, ¿no? Y claro que sin duda es una herramienta poderosísima, como estamos viendo, Ah, claro. y a ver qué pasa en los próximos años. O sea, esto no va a parar de volarnos la cabeza, eh, noticia tras Un buen noticia, ¿no? rato, sí. Ajá. Pero por supuesto que es un proceso complicado, ¿no? O sea, no por tener grandes, alcances, deja de ser, pues, una tecnología que es complicado de entender cómo funciona, ¿no? Que es complicado de entrenar, que claro, usando modelos de otros, pues, también se puede ir más rápido, pero, pues, dependiendo de lo que estés construyendo, el tipo de control que necesitas tener, y claro que cualquier herramienta que no la utilice y que utilice un sistema más sencillo, pues tiene una ventaja, ¿no? De capas de complejidad, de horas de debugging, ¿no? Que le puedes quitar a tus desarrolladores cuando algo salga mal, ahorros de recursos en esa dirección, ¿no? Es correcto, el costo toma un rol muy importante en esa parte. Y no estoy hablando del costo de infraestructura, pero es del equipo que los especialistas de datos, obviamente. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta. Pero como dije, no hay una fórmula que te pueda decir, ahí necesitas machine learning o no. Depende pues, del análisis antes, ¿sí? El análisis previo. Claro, 100%. No, y siempre que existen estas tecnologías sexys o estas nuevas tendencias, siempre existe también al mismo tiempo la urgencia por utilizarlas todas o por estar al día o por decir como, mira, mi empresa está utilizando lo más innovador, pero realmente todo debe partir siempre de un autoanálisis de si realmente la solución que estás desarrollando necesita eso en ese momento en particular, no al revés, ¿no? Em, Christoph, nos encantan empresas como Finerio Connect porque creemos que hace mucho más amigable una experiencia que, por un lado, ha sido como dijo Ro, ¿no? Como de las cavernas durante muchos años, que es toda la experiencia bancaria, slash financiera, no solo el abrir una cuenta, sino el solicitar un préstamo, el tú brindar préstamos. Todo eso es tanta burocracia, tanto papeleo y tantos cablos mezclados que a mucha gente hasta les da miedo abrir su primer cuenta o sacar su primer tarjeta o su primer línea de crédito, ¿no? Sin embargo, y es a partir, yo creo, de todo el esfuerzo que ha hecho el ecosistema de Venture Capital, y particularmente de la industria fintech, que se ha ido haciendo mucho más amigable, mucho más ágil, mucho más inmediato todos este tipos de servicios, ¿no?
Entonces, bueno, ustedes que son alguien que habilita esto para empresas, y que me imagino que tienen muy claro cómo es que debe ser la experiencia financiera que tienen los usuarios al momento de interactuar con un servicio de este tipo, ya sea en una web app o en una aplicación. Nos encantaría conocer tus reflexiones sobre cuáles crees que son las expectativas que tiene un usuario común y corriente hoy en el 2023 al recibir un servicio financiero en línea, o incluso solo al acercarse a una entidad financiera. Sí, ya mencionaste algo muy importante porque muchas partes, en muchas industrias hemos visto una transformación digital mucho más rápido que en el sector financiero. Como en el sector financiero tienen los apps del home banking, pero ahí medio se, se quedó una parte y especialmente el open banking está tratando de romper esa barrera y ir hacia algo más estandarizado y más innovador. Por ejemplo, mencionaste abrir una cuenta. Hasta ahora solo puedo abrir una cuenta en el banco. Sí han digitalizado el proceso, pero no existe por ejemplo, muchas empresas terceras que te permiten abrir abrir una cuenta en un banco que no es directamente la empresa. Entonces, em, eso se trata de romper todo esto con la parte de Open Banking. Entonces, en Latinoamérica se suman cada vez más países trabajando hacia una regularización en el sector de Open Banking. Es un gran chance para los bancos, pero también para los fintechs, para las instituciones financieras y todos, de implementar los APIs y no ir por la parte de web scraping. Y esos APIs son estandarizados. Nosotros hemos hecho unas varias partnerships con empresas que implementan esos APIs y se trabaja hacia un estándar. Entonces, eso permite acceder a la información bancaria y estoy hablando mucho más amplio de transacciones, ¿no? Es para manejar cuentas, para manejar créditos, manejar pagos, todo bajo el mismo techo. Entonces, las aplicaciones que salen de ahí pueden ser mucho más innovadores que el banco mismo puede producir en este momento, porque un banco o institución financiera. Entonces, con esta parte estamos ya viendo que se va a romper finalmente este problema que ha habido. Entonces, el mundo de web scraping para en esa data a largo plazo va a cambiar y, y lo que las empresas van a requerir es ese acceso fácil a toda esa data, a todo ese suite. Esto requiere soluciones que combinan muchos productos tecnológicos que nosotros hemos estado haciendo en los años pasados y tenemos mucha experiencia en eso, pero la idea es poner todo esto bajo el mismo techo, usar todo ese know-how del desarrollo de esos productos y, y obviamente el procesamiento de la data de todo lo que hemos creado en Open Banking y crear esa solución integrada para facilitar todo esto. Y las posibilidades que puedan ver los usuarios finales van a ser muy, muy emocionantes porque vamos a ver productos que antes así del sector financiero no se ha visto. Entonces eso es un proceso más lento porque la regularización pasa por mucha política, mucho papeleo primero en cada país hasta que llega una regulación, pero a largo plazo va a ser hacia donde se está trabajando y entonces veo mucha posibilidad en esto para tener las soluciones que los usuarios quieren. ¿Sí? Oye, Christopher, ahora me dio mucha curiosidad. ¿Han convencido a alguna institución financiera de mudarse a su nuevo sistema que funciona mejor, que seguro a ellos hasta internamente les conviene hacer este tipo de cambios hacia la modernización? ¿Cómo ha sido su experiencia, digamos, pues incentivando a estas instituciones a modernizarse un poco y salir vamos, de soluciones tan, bueno, que pueden ser muy buenas como el web scraping porque hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Pero de soluciones que se sienten como parches. Sí, sí. Bueno, tener éxito con los bancos directo por parte sí, porque tomó un tiempo para ver, o sea, muchos bancos publicaban APIs antes, pero no los mantenían mucho porque el interés no estuvo aquí. Pero ahora, cuando se les explica
todo lo que está atrás de Open Banking y una posible regulación les llama la atención porque también ven que cuál es el beneficio para el banco, acceso a datos que antes no tenían. Eso es una cosa muy fuerte, como acceso a clientes de otros bancos, obviamente con autorización, pero es como el ecosistema de data va a cambiar completamente y también convenciéndoles que qué se puede hacer con esa data y qué posibilidades que les abre. Algunos están también por el famoso término FOMO, el Fear of Missing Out, es como quieren también innovar para seguir tomando un rol importante, eso sí. Y estamos con buenas pláticas con bancos, sí, y por cada país debe haber un regulador que fortalece, que especifica la regulación de estos APIs y de lo que los bancos tienen que cumplir. Entonces, en algún momento, cuando la parte de gobierno pone la regularización, los bancos van a tener que cumplir. Entonces, también es una parte eh, que, que todos los bancos, a partir de cierto tamaño, gradualmente van a tener que cumplir con esa regularización y van a tener que implementar esos APIs. Entonces, es una mezcla ahí, pero muchos bancos están muy interesados ahora porque sí ven el valor. Pero obviamente la política y lo mencioné antes, los procesos en bancos van mucho más despacio que en otras industrias. Sí. 100%. Y vaya que particularmente la industria de la banca y financiera han hecho toda una labor por digitalizarse y al mismo tiempo empujar las correctas regulaciones de esta digitalización, en comparación de otros sectores que están igual de vigilados y que no han podido tener un proceso de transformación digital eh, que pues ni se termina de comparar con lo que se está haciendo en la banca en este instante, ¿no? Em, Oye, Christoph, nos encantaría preguntarte si Finerio Connect volviera a comenzar y este fuera el día uno nuevamente, ¿qué construirías distinto y por qué? Y aquí, Christopher, añadiendo a la pregunta de arte, sobre todo como estás metido en toda la cuestión arquitectónica de cómo está pues construido Finerio por dentro, ahí es donde más nos llamaba la atención, porque pensamos, bueno, una vez que ya está definido toda la arquitectura de un producto, pues hacer cambios estructurales grandes ha de ser una cuestión de varios meses, si no es que más, ¿no? Y que se involucra pues a muchas partes del equipo, si no es que a todas, porque son cambios muy grandes y que, digamos, impacta el trabajo de cualquier desarrollador en el proyecto. Entonces, por eso nos llamaba mucho la atención, pues ya en toda la experiencia que tienes con este producto, todo todo lo que ha crecido, a dónde se ha movido, ¿qué moverías si pudieras reempezar? Perfecto, no, perfecto la pregunta. Y justo en lo que mencionas de la arquitectura es un punto interesante, pero vamos paso por paso. O sea, obviamente, creo que las lessons learned en los startups siempre las hay bastantes, pero he visto hechos prácticamente mi tercera, tercera startup donde he podido estar. Entonces, lo que veo muchas veces es, hay una lista pequeña, pero es fundamental y vemos que cometemos los errores muchas veces en este. Entonces, una startup, como mencioné antes, tiene que moverse rápido. De esto no hay duda. O sea, pero, de todas maneras, lo que nunca debe faltar, y pasa muchas veces, es el enfoque en la calidad y el detalle. Entonces, al inicio todo se mueve mucho alrededor de los pocos clientes que tiene la compañía. Y obviamente se trata de satisfacer a esos clientes y los requerimientos de ese mismo cliente en la manera más rápido posible. Pero ahí está un poco el problema. No debe faltar aquí ninguna buena práctica y ninguna arquitectura que tal vez al inicio cuesta más en desarrollar, más tiempo, más personas con experiencia, pero si no se cumple eso desde el inicio, por ejemplo, implementar una automatización de despliegue, las pruebas, suite de pruebas desde el inicio, con una arquitectura escalable, aunque no se necesita todavía en ese momento, pero va a mejorar mucho de todo lo que está por venir.
Entonces, aunque Sí. nos tenemos que mover rápido, es hacerlo bien desde el inicio, porque de esta forma nos permite escalar y mucho más rápido y después no tener el problema cuando entramos a la época en donde ya no es la carga X, sino 100X. Y eso he visto muchas veces. Y no tiene nada que ver que los desarrolladores no tenían la experiencia o no, pero em, al moverse demasiado rápido, muchas veces aparte ya después veamos esto, después vemos esto, y ese después se convierte en un problema de tener que de pronto arreglar cierta parte de una técnica cuando escalamos, que cuesta muchísimo al equipo. Entonces, tal vez es un poco más doloroso al inicio de esto, pero buscar el óptimo y ser muy detallista en esas partes para pensar, ok, ahora nos va a funcionar con 2 clientes, pero ¿qué tal si tenemos 100 clientes atrás de esto? Y eso es una parte muy importante para mí. Em, y eso conlleva otro punto que usar un término en inglés normalmente como the art of saying no, arte de decir no. Mencioné al inicio que startup tiene Sí. pocos clientes, entonces al inicio se lanza hacia adquisición de clientes lo más rápido. Y no quiero decir que los posibles clientes aprovechan eso mismo, pero saben con startups pueden mover el producto muchas veces más hacia su dirección que quieren. Entonces, no solo son modificaciones del producto existente, incluso piden features que al inicio es muy difícil decir no, porque es un cliente, tal vez el primer cliente grande, pero, y eso me toca también a mí, tiene que estar parte de la visión del producto de tecnológico que tiene que estar dentro de la visión de la empresa. O sea, no, y eso se puede decir de art of saying no, como es difícil decirle no, pero si no está, si vemos que eso vamos a vender a un cliente y tenemos un equipo desarrollando cierto feature 2 meses, al final el día nos va a perjudicar esa parte. Entonces, claro que sí se puede desarrollar siempre tecnológicamente feature X, Y, Z, pero está realmente en la estrategia, en la visión de cómo debe evolucionar el producto o no. Y esas son decisiones que también al inicio, no, tal vez no 100% técnico, pero tienen que ser bien definido. Entonces, eso es una pregunta que especialmente las personas técnicas tenemos que responder y tener así como esa parte no, porque no nos estamos moviendo hacia la dirección que queremos como empresa. Entonces, creo que el segundo punto es un poco más amplio que el construir, pero influye mucho en lo que es los, las etapas iniciales de una startup. Claro, 100%. Y siempre existe este gran estire y afloje entre qué es lo que dejas para la deuda técnica con tal de avanzar más rápido y qué es lo que sí arreglas y dejas pruebas automatizadas, mega bulletproofeado, ¿no? Como que cierta parte no vaya a fallar. Para la gente que nos esté escuchando, un buen insight que nos han dado en este espacio es que todo lo que tenga que ver con la funcionalidad core que echó a andar todo el emprendimiento o el startup o el producto, eso tiene que estar bulletproof sí o sí. Y en otras cosas, tal vez hasta que esté validada la parte de negocio, ya es que se tiene que uno que preocupar por atender toda la deuda técnica que pueda causar esta funcionalidad. No es una regla que para nada esté escrita sobre piedra, pero bueno, es algo que a mí me resonó mucho en las distintas charlas que hemos tenido con otros CTOs y con otros desarrolladores, porque digo, a ti, Christoph, ya no te hicimos la pregunta de cómo es que estiman ustedes y cuál es su porcentaje de error al estimar, pero hablando particularmente justo de este tipo de situaciones y lo que es la deuda técnica y el tener que regresarse a resolver cosas que uno dejó pasar en el pasado, em, es algo que a cualquier desarrollador y a cualquier líder de tecnología le saca mínimo una risita nerviosa, ¿no? Em, Bro, ¿quieres tirar la última pregunta? Sí, claro que sí. Cristo, pues esta pregunta se la hacemos a todos los invitados del podcast desde que le empezamos a hacer hace, que será 70 episodios o una cosa así. Nos parece que las respuestas siempre son muy valiosas
Y es bueno ante los retos que enfrenta Finerio Connect y tú como su Head of Technology en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? Buena, buena pregunta. No sé si tanto decir quita el sueño, pero sí me quita, porque es más por una mezcla entre emoción y al mismo tiempo el cómo y lo que está por venir. Nos ven en épocas muy emocionantes por todo lo que está pasando en el sector financiero que vi en las preguntas anteriores y volviendo un poco a ese tema de las regulaciones, nos abre muchas puertas a nuevos productos, nuevas plataformas, pero aparte de varias cosas que emocionan y al mismo tiempo quitar el sueño. Por ejemplo, técnicamente vamos a esperar volumen de data alta, entonces performance y escalabilidad va a ser clave en todo lo está por venir. Entonces, ¿cómo podemos construir plataformas que sirven a y no estamos hablando de dos, tres instituciones, sino cómo sirven a un mercado entero? ¿Cómo diseñamos esto? ¿Cuáles son las expectativas a los que le van a utilizar una vez que esté la regulación? ¿Cómo tenemos que dimensionar los productos para poder ver el primer impacto? Entonces, es una pregunta que estamos resolviendo y obviamente no puedo contar demasiado del detalle por qué productos vamos y todo, pero va a demostrar muy fuertemente las oportunidades que trae el Open Banking en general, pero obviamente trae muchísimos retos que obviamente como persona técnica me emocionan, pero al mismo tiempo, bueno, no me quita el sueño de una forma complicado o malo, pero obviamente es algo que tenemos que pensar desde el inicio para tenerlo en cuenta. Y al mismo tiempo, el día es asegurar que tenemos el mejor talento del equipo y este talento está puesto también en los lugares correctos. ¿Cuáles son las necesidades tecnológicas que tenemos que vamos a tener para poder construir todo esto? ¿Cómo está el equipo actualmente? Necesitamos expertos en ciertas partes que antes tal vez son roles que no se ha visto en la industria por cierta parte técnica, pero también entendimiento sobre el sector financiero. Em, Como ven todos la oportunidad que tenemos, pero también espero que todos se emocionen dentro del equipo así para conseguir ese sueño de construir esto en conjunto. Entonces, eso es un poco más hacia el equipo, cómo traducimos todo esto hacia el equipo. Em, y como último, ¿qué herramientas nos ayudan en esto? O sea, todo el mundo, no sé, no sé si quería mencionar la palabra ChatGPT, pero todo viene con el hype de esto y tiene muchísimo valor a darle al equipo como herramienta. Pero ese proceso estamos, ¿cómo habilitamos esto al equipo para aprovechar al máximo? Porque em, es peligroso que escribe código para nosotros. Entonces, Claro. ¿qué políticas pongamos para utilizarlo de una forma correcta y que más valor tiene para la empresa, bueno, en este caso para el equipo tecnológico? Entonces, eso es como mencionamos antes, que hay un boom de AI y llegó a algo así que no hubo una herramienta antes que era tan inteligente a nivel de código. Entonces, ahí estamos viendo qué herramientas estamos dando al equipo. Eran un poco tres cosas, técnico, a nivel de equipo y un poco herramientas que también tengo más hacia técnico. Pero sí, son decisiones que nosotros tenemos que tomar, obviamente, y no nos podemos equivocar en algunas partes. Entonces, eso, si algo me quita el sueño, probablemente sería esto, sí. Fantástico, Christoph. Pues ahí lo tenemos. Esta ha sido una charla súper nutritiva. Te agradecemos mucho el que vengas a este espacio a contarnos un poco de los insights que has recabado en estos años y en tu experiencia y también a que nos cuentes un poco de tu historia. Sin duda mencionas un chorro de cosas con las que me quedo. Esta última en chat GPT es una muy latente precisamente. Pareciera que por un lado tenemos a la gente que quiere que ya todo sea con ChatGPT, ¿no? Que hasta te cocine. Sería- Por otro lado, tenemos a gente un poco más eh, escéptica respecto a lo que puede hacer, ¿no? También tú, ya que empieces a platicar con la máquina, te das cuenta que cuando se trata de cosas ya muy específicas, sigue habiendo ahí un gap o que todavía no termina de llenar, ¿no? Pero bueno, sin embargo,
como toda herramienta nueva, yo creo que hay que probarla, hay que introducirla al equipo, hay que analizar si es que nos sirve, si es no nos sirve, hasta dónde sí, hasta dónde no. A nosotros particularmente nos emociona mucho para desarrolladores lo que está pasando con Copilot. el Copilot de Ajá. GitHub y Ghostwriter de Replit. Decimos como, wow, a ver hasta dónde llega ese desmadre. Pero bueno, en general, creo que siempre hay que tener este balance que tú bien mencionabas, Christoph, y de ver si realmente es algo Correcto. que necesita tu equipo. Creo que vale la pena probarlo, pero bueno, ya no les hacemos más largo el capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Les recuerdo que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir religiosamente un correo todos los lunes con un capítulo que tendrá insights accionables para tu startup y el camino que estás recorriendo, construyendo un negocio saludable de Internet. Muchas gracias, Christoph. Nuevamente, gracias, Ro. Gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.